Abril, la guerra de abril, había sido militarmente derrotado. ¿Bosch dirigía a Fernández Domínguez? Claro que sí. Desde la escuela se formaron comandos clandestinos de jóvenes que salían. ¿Cómo ustedes respondieron la táctica Hilda Gotró? De salir de Balaguer por cualquier medio, ¿ustedes entendieron que era un error? Sabíamos que era un error y se lo dijeron al MPD. Lo decíamos y los combatíamos. El movimiento revolucionario 14 de junio es el primer gran partido importante a raíz de la caída de la dictadura de Trujillo que se forma en República Dominicana y que sintetiza las aspiraciones democráticas, especialmente de la juventud de la República Dominicana. Previamente en La Habana se habían formado el Movimiento Popular Dominicano, el Partido Socialista Popular y el Partido Revolucionario Dominicano, que había iniciado sus actividades en el año 1939. Pero desde el Movimiento Revolucionario 14 de junio, luego de Manaclas y de ese esfuerzo foquista y guerrillero en noviembre de 1963, a partir de ahí comenzó a producirse una escisión del movimiento de izquierda. Y el 14 de junio fue de donde se desprendieron una buena parte de los partidos izquierdistas de República Dominicana. De allí surgió la línea roja del 14 de junio, asimismo, como dice su nombre, línea roja del 14 de junio. Surgió Voz Proletaria, Bandera Proletaria, surgieron muchas otras organizaciones. Y Fidel Soto fue uno de los fundadores de la línea roja del 14 de junio y lo tenemos con nosotros. Nos interesa muchísimo que esta conversación, le agradecemos infinitamente su disposición para conversar sobre ese proceso. ¿Qué fue lo que le pasó al movimiento revolucionario 14 de junio después de 1965, cuando comenzaron a producirse desprendimientos, incluyendo aquel famoso desprendimiento que llevó a sus principales dirigentes al movimiento popular dominicano? Fidel, muchas gracias por aceptar este diálogo. Yo sé que tú tienes parte de esa memoria histórica importantísima, muy presente. ¿Qué pasó en el 14 de junio que se produjo esa división? Gracias por la invitación. Sí. Y adelanto que tocaré aspectos contradictorios con algunas de las personas que han estado aquí. Sí. En la visión política general que han planteado y también en particular. El 14 de junio fue el principal partido de izquierda, por el liderazgo de Manolo, por la composición de sus cuadros. Y el golpe del 63 provocó un retroceso en ese partido, o sea, lo que le llaman una caída momentánea. Pero increíble como la historia da saltos históricos. Y entonces en la Guerra de Abril, esa organización salta de manera increíble en los combates y en el escenario de esa insurrección popular. Entonces sale más fortalecido que antes de la insurrección de noviembre. Yeah. Ese fortalecimiento fue tal que no se podía contar sin el 14 de junio para nada en el era sindical, barrial, estudiantil. El 14 de junio dominaba Fragua, dominaba la UER, dominaba sindicato, tenía influencia en Fousa Cecitrado, porque el secretario general era Julio de Peña Valdés. Julito de Peña Valdés. El presidente era mi papá, Miguel Soto, pero era del PRD, aunque el PRD dominaba a Fousa, pero había una base sindical fuerte con Efraín Sánchez Soriano, con Fernando de la Rosa, habían muchos dirigentes. Pero ¿qué sucede? Que en diciembre del 66 renuncian principales dirigentes, entre ellos Fafa Tavera, Amín Abel, Julio de Peña Valdés, Juan B. Mejía. Fue una debacle, se fue la mitad de la dirección nacional para el MPD. Al movimiento popular. ¿Por qué se fueron al MPD? Sí. Porque ellos planteaban que ese partido era el partido de la clase obrera, marxista-leninista, que iba a hacer la revolución proletaria.
Ellos planteaban la necesidad de la construcción del partido de la clase obrera. No, eso lo planteaba el Pacoredo. Ellos planteaban que el MPD era el partido de la clase obrera ya en sí. Y por lo tanto, el 14 de junio era un partido de la pequeña burguesía, un movimiento de liberación nacional que no iba a cumplir la misión histórica de la clase obrera. Lo que sucede es que inmediatamente dentro del MPD se da otra contradicción. Y entonces un grupo dirigido por Prim Montaz plantea que hay que construir el partido de la clase obrera y que son ellos que lo van a construir. Esa rebatiña ideológica infantil le hizo mucho daño al movimiento, lo fue llevando a la división total. Pero ya cuando salen lo que nosotros le llamamos... Eso es al salir de la Revolución de Abril. Correcto. Al salir. Al salir. Sí. Estamos hablando del año de diciembre del 66. Cuando salen estos compañeros, ya el 14 de junio, los que nos llamábamos transformistas, que éramos partidarios del foquismo, tenemos la línea abierta para actuar como foquistas. Como foquista. Y entonces se prepara una consigna que se llama Hacia las masas, unidos y con la más firme decisión de continuar el camino de lucha trazado por Manolo. Se preparan las bases para los frentes guerrilleros en zonas que se llamaban zona estratégica o círculo estratégico. Estamos hablando ahora del año 67. Sí. Pero ¿qué sucede? Que esos planes de guerrilla, divorciados de la realidad, porque lo que no entendió el movimiento revolucionario fue que la guerra de abril, había sido militarmente derrotada. Las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas por la imposición de las tropas yanquis. Y ante una derrota militar como esa, ¿qué había que hacer? Lenin lo establecía. El repliegue, la conformación y la autocrítica y organización y lucha política, no lucha militar. Pero no se entendió eso. Se entendió que había que continuar la guerra. La continuidad de la guerra se dio en muchos frentes, por supuesto, y creo que todos los partidos dieron continuidad a esa guerra para salir de Balaguer. Todos los partidos entendieron, porque la concesión de izquierda fue esa. Camaño lo dijo en el Leonor, en plena revolución. Lo que vamos a hacer es entregar, puso su AR-15, lo que vamos a hacer es entregar bajar las armas. Y por eso en la revolución, en plena revolución, se crea el Frente Unido de toda la fuerza. Se creó. Cuando se va a la tricontinental en Cuba, en el año 66, va un delegado del Frente Unido, va un delegado del PCD, un delegado del MPD, uno del 14 de junio. El Frente Unido se trató de establecer con Camaño y Bosch, pero en ese proceso se dieron muchas cosas diferentes. ¿Y por qué ustedes no le dieron continuidad al movimiento revolucionario 14 de junio, que tenía a Manolo como, digamos, raíz importante y un liderazgo histórico relevante, y crearon la línea roja del 14 de junio? Porque el 14 de junio completo estaba bajo la concesión del foquismo, y cuando se produce la muerte de Orlando Mazara, de Luis Parris y Reyes Ardaña, y Ernesto Johan y Rafael García en Los Quemados, y Carlos Castillo. Los Quemados de Bonao. Sí, fueron tres. Sí, como producto de una acción política equivocada, foquista, hay un repliegue en la dirección del 14 de junio. Y entienden que no se pueden hacer entrenamientos militares ya en las zonas ubicadas por el enemigo. Y se decide enviar un grupo de hombres a entrenarse a China y a Cuba. Pero ¿qué sucede? Que los que van a China vienen con otra concepción y los que van a Cuba vienen con una concepción diferente. ¿Y cómo una táctica de guerrilla, que debe ser un esfuerzo muy secreto y muy de la dirección, llega a manos del gobierno de Joaquín Balaguer? Porque se cometieron muchos errores, y uno de ellos fue que el secretario general del 14 de junio envió un informe escrito. Fidelio Despradel envió un informe escrito en un microfilm a través de Juan B. Mejía, donde establecía los planes
de esa guerrilla y señalaba lo que se conocía como el círculo estratégico. ¿A quién le envió ese informe que era tan importante que se puso por escrito? Ese informe va dirigido a los dos países, a China y a Cuba. ¿Con fines de búsqueda de apoyo? Era con fines de búsqueda de apoyo, porque no hay una explicación que no fuera para eso. Pero ¿qué sucede? Pero esos planes no se ponen por escrito, eso no se dice, nunca. Fue un infantilismo. Fue una acción que en un dirigente político penosa. Eso pero además, significa que los frentes que estaban creados fueron identificados. Los compañeros cuadros que estaban organizando en esa zona estratégica. Estamos hablando de Orlando Mazara, Luis Parris y Reyes Saldaña. Entonces, cuando Balaguer publica y el jefe de la policía, Ney Tejeda Álvarez, en el Nacional, en la prensa, publican esos planes de guerrilla y publican la fotografía de todos los cuadros, incluso el apresamiento de 3 compañeros que tomaron en Asua, haciendo el estudio cartográfico de las montañas de Padre Las Casas, que era una de las zonas estratégicas. Cuando publican eso, inmediatamente el 14 de junio decide recogerse a los cuadros. Pero ¿qué sucede? Que no da tiempo, se pudieron salvar algunos compañeros que regresaron. Es decir, hubo una cacería a partir de ese momento. Es que al ubicaron a Orlando Mazara, lo asesinan y ubicaron en Nagua. En Nagua, a Luis Parris. Sí, entonces que por cierto, doña Dulce relató cómo confundieron a Luis Parris, muerto, con Rafael Charcut porque él estaba en esa zona también. Porque él estaba en esa zona, en Las Gordas. Sí. Entonces, ese fracaso militar, político-militar, ese fracaso, hace que los compañeros vayan fuera del país. Pero ¿qué sucede? Que cuando los compañeros van a China... ¿Se van fuera del país para evitar ser asesinados o para entrenarse? No, a entrenarse. A entrenarse militarmente. A Cuba y a China. Ya. República Popular China. Los chinos... ¿Eran diferentes los envíos del 14 de junio del PCD a los envíos que hacía el PRD a esos países? Porque el PRD envió cientos de personas a entrenarse en la República Popular China y en Cuba y en Corea. Es diferente, porque en ese momento que estamos hablando del año 67. Sí. El PRD logró, ya eso después del 69, enviar algunos, no fueron tantos. No fueron tantos. Enviaron, pero no fueron tantos. Porque ni siquiera el 14 de junio, que era el más guerrerita, llegó a enviar tanto. Y el 14, pasaron de 20. Y el 14 de junio no puso su énfasis en mantener una relación con Camaño, que se había ido como agregado militar en la embajada en Londres. Sí, lo que sucede es que hay acontecimientos muy rápidos que se dan. Muerte del Che Guevara y desaparición de Camaño. ¿Verdad? En el año 67. Camaño desaparece en octubre. Sí, en octubre matan al Che Guevara. Y en octubre matan al Che Guevara, en Bolivia. Hay una acción de la CIA dirigida a dividir el movimiento revolucionario. Incluso la base militar del coronel Camaño fue dividida con chisme e intriga, hasta el punto de que todavía él murió creyendo cosas que decían. Y hay cosas raras que pasaron, cosas raras. Y te voy a decir una de las cosas raras que pasaron. Dice Israel Cuello que él, cuando fue a visitar a Camaño en Cuba, en el campamento militar, él se dio cuenta, le dio como indignación, no indignación, como que le llamó la atención el aplastamiento que sentía Camaño con Juan Bosch, cuando ya se sabía que Juan Bosch tenía un acuerdo con Balaguer. Eso dice José Israel Cuello. Pero José Israel Cuello era una persona clave en la alianza del PCD con Juan Bosch.
que estaban aliados en ese momento. Sí, Narciso se había reunido con el profesor Juan Bosch en Benidorm. Sí, que lo llevó a la playa y lo le dijo, llevó a una espérate, playa, que no podemos hablar. Exactamente. Porque el viejo sí. tenía un espíritu de conspirador, Sí. no era un aventurero. Narciso dice que era un gran conspirador. Eso viene de Cayo Confite. Sí, sí, sí. Eso no se le Hay puede... un libro de Narciso, Sí. de relatos, en Lo donde él, leí. yo también leí, entonces Narciso habla sí. de ese encuentro de él, que él fue vestido de otra persona, Disfrazado, y sí. él le dijo, tú eres de los Sí, condes. y así le decía, desde que le abrió la puerta. así te hubieras dicho a ti, tú eres de los Rosarios de tal sitio. Él tenía eso. Entonces, cuando los compañeros están en Cuba, encuentran que está Camaño y que tiene la misma coincidencia que tienen los que están en Cuba con la guerrilla, la guerrilla foquista. Pero los que van a China no, los que van a China lo primero que le dicen es, ustedes tienen base de apoyo. Y los compañeros le dicen, ¿qué base de apoyo? ¿Qué es lo que es base de apoyo? Mira, base de apoyo es cuando usted tiene una región campesino que se va a encargar de la logística, organizaciones campesinas, en la fábrica, estructura fabril. Eso es lo que se llama base de apoyo social, política. Y los compañeros dicen, nosotros no tenemos eso, nosotros lo que tenemos es un grupo de hombres que nos vamos para la montaña. Entonces sí. Ahí comienza el proceso. Ya. Déjame Entonces, decir. eso es una copia mal hecha de la Revolución Cubana, del foquismo cubano. ¿Cuál? La que pretende el movimiento foquista dominicano. Es mal hecha porque Cuba no fue, aunque se extendió el foquismo como influencia de guerra, pero Cuba no fue un proceso simplemente de un grupo de hombres en la montaña. ¿Por qué tú crees que de 56 hombres a Fidel Castro le quedan 12? Fidel Castro es derrotado en Playa Girón, en el desembarco de Granma, Fidel Castro es derrotado. De 56 hombres le quedan 12 y él se encuentra con Almeida. Y cuando se encuentra con Almeida, le dice, ¿cuántas armas tú tienes? Le dice Fidel, tengo 7. Y le dice, ganamos la guerra. ¿Por qué? Porque la base que tenía con Fran País, con Abel Santamaría, con el Partido Socialista Popular, que es partido fundado en el año 26 por Julio Antonio Mella, no era la República Dominicana con una dictadura trujillita, con un oscurantismo terrible, donde nosotros lo que conocimos después de Trujillo fue a Niquitín, a Policel y a José Ingeniero. Cuando nosotros no teníamos oportunidad de hacer proceso teórico, no nos dieron tiempo, nosotros nos perdíamos el tiempo pegando afiches y haciendo micromeeting y haciendo reuniones largas de 5 horas. Y la función del liderazgo. Entonces, la función del liderazgo. El liderazgo no trabajó la conciencia del militante, del cuadro, todo imbuido de una acción. Y esa acción se repetiría en la del 63, se repitió en el 65 en la Guerra de Abril, con una acción en San Francisco de Macorís. También. ¿Por qué, Fausto? Porque el problema es que la República Dominicana tiene una composición social muy grande de pequeña burguesía. Y el pequeño burgués solamente es yo, la concesión yo, confundir nuestro deseo con la realidad, no procesar teoría, no procesar experiencia, no aprender del pasado, no estudiar la historia, no saber las cosas como deben de hacerse, no entender de táctica correcta, copiar. Pero toda revolución se hace con un apoyo popular. En el año 65 fue cuando se dio la expresión de juntar a los grupos populares, a los sectores populares que defendían la soberanía nacional cuando se produjo la intervención militar. Correcto. En ese momento. Pero después nunca hubo esa conexión de la izquierda con los sectores populares. Porque es un proceso diferente. Acuérdate que se hizo el Pacto de Río Piedra. El Pacto de Río Piedra. Y acuérdate que Puerto se Rico, hizo una publicación de 200 profesionales. Y acuérdate que se contaba con un hombre que era clave en inteligencia y en preparación militar, que era el coronel Fernández Domínguez, que es el organizador clave de eso. Es un hombre que actuó en silencio, con clave. Estando en Puerto Rico, en plena Guerra de Abril, eso andaba con la clave militar. Ese hombre Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ese hombre era un genio militar. Y dirigido por un hombre como Juan Bosch, que era un hombre que tenía un concepto de la conspiración. ¿Bosch dirigía a Fernández Domínguez? Claro que sí, pero esas dos personas eran una mutual. Léete el libro de Arlete Fernando, donde están todos los documentos.
y toda la declaración de cómo se preparó esa insurrección. Pero además no fue una insurrección donde se llamaba a atacar a los militares, que la izquierda atacara a los militares, sino a crecer, a entender que los militares no era como creían los Estados Unidos. Que la idea era sumar militares al movimiento. Sumar militares al movimiento, porque tú no podías, Fausto, en la época del 70, 68, 70, echarte a los policías y a los militares arriba, desarmándolo y matándolo, provocando actos de terror, sin tú tener con qué responder eso. Tú no podías declararle la guerra. Desarmar policía para armarte. Para armarte, pero matar policía y matar... Óyeme, el sargento Solimán Pérez fue asesinado, matado, cruzando el cementerio. El capitán Edmundo Cuello Serra fue asesinado para robarle la pistola. Eran también gente de pueblo. Eran gente del pueblo. Entonces tú no podías tirarte a esa persona arriba, sino ganártelo. Es como me dijo una vez a mí un guardia, estando yo preso, que se me acercó, me llevó a su hijo en la celda y me dijo, yo sé que ustedes no son como lo pintan, pero él veía mi actitud. ¿En La Victoria? No, eso fue en Puerto Plata. En Puerto Plata. Sí, cuando yo estuve preso. Pero él veía mi actitud, que aún recibiendo golpes de los policías yo no le insultaba, porque yo sabía que esas personas eran instrumentos de un poder superior y que esas personas actuaban inconscientemente. Ahora, consciente, Fausto, aquí a la caída de Trujillo se dedicaron, yo era un niño, se dedicaron a darle cadenazo a infelices, caliecitos, pero y los calieses grandes, los poderosos, no se fueron todos. Se fueron. Hay un cuento famoso, hay un cuento famoso de Petán, que cuando Petán estaba en el avión, los cocuyos de la cordillera le dijeron, Petán, ¿y nosotros? ¿Y entonces? Y él le dijo, en Bonao, sí, y él le dijo, cada cocuyo que se alumbre con su luz. Ese cuento te lo hago para que te rías ya. en esta entrevista. Yo conocí algo, porque claro, yo nací en la época, al final de la dictadura de Trujillo, soy de Bonao, y el doctor García era uno de los cocuyos de la cordillera, en Bonao, un médico de Bonao, pero esos cocuyos eran muy orgullosos. Muy orgullosos y tenían mucho sentido de heroísmo. Y jugaron su papel en el 59. En el 59 contra la invasión del 14 de junio, que se le sigue diciendo invasión, pero bueno, fue un movimiento revolucionario. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Fidel Soto, fundador del movimiento revolucionario 14, Línea Roja del 14 de junio. Retornamos en un momento. Bien, Fidel, me gustaría conocer la línea roja entonces del 14 de junio, separándose del foquismo procubano del movimiento revolucionario 14 de junio, deslinda, digamos, otros campos. Se va a una relación fundamentalmente con la idea de crear una base para emprender un movimiento revolucionario y guerrillero que sea cercar las ciudades del campo. Esa es más o menos la idea. Sí, no se renuncia a la lucha armada. No se renuncia a la lucha armada. Lo que sucede es que se varía el método. Entonces, ¿qué se hace? En vez de mandar cuadros a entrenamiento militar, a preparar bases guerrilleras, se mandan cuadros a preparar base social, a captar campesinos. Entonces, vamos, fábrica para provocar lo que se conoce como la Alianza Obrero-Campesina. Y la teoría para hacer lo que, según Lenin, correcto, decía, el partido es la fusión del socialismo científico con el movimiento espontáneo de la clase obrera. Esa fusión, esa unidad teórica y práctica es lo que va a dar la conformación de un equipo dirigente de personas que logren dirigir un proceso de masa que desemboque en una insurrección popular, sea en la ciudad o sea en el campo, pero casi siempre, aún siendo en la ciudad, el escenario principal de combate sería la zona rural. Bien. Entonces, por un concepto que se tenía de mayoría campesina, etcétera, etcétera. Pero eso es está muy entroncado con
el maoísmo y con la idea de la gran marcha, el proceso de educación popular de la revolución como una construcción social desde el campo hacia la ciudad, que es lo que identifica la Línea Roja como el partido con mayores vínculos en China. Sí. Claro, ya antes el Movimiento Popular Dominicano había enviado a Celi, a Cayetano Rodríguez del Prado, Benito creo que fue uno de los jóvenes que estuvo en la República Popular China. Sí, fueron muchos jóvenes fueron. En esa relación con la Revolución China, con el Partido Comunista Chino, ¿qué ganó el movimiento de izquierda y particularmente la Línea Roja? Mira, el movimiento de izquierda y el pueblo dominicano, te voy a decir por qué. Y te voy a poner un ejemplo. El movimiento estudiantil, donde yo puedo hablar con más claridad. Tú fuiste secretario general de la UER. Te puedo decir lo siguiente. En las escuelas se creó un problema serio de terrorismo individual. Una profesora llamada Zunilda Martínez fue herida de 2 balazos en la escuela argentina. Un director de una escuela, de la Escuela España, fue asesinado en la misma escuela. Desde la escuela se formaron comandos clandestinos de jóvenes que salían a hacer micromítines, a hacer desastre. Pero en esa época también murió el profesor Eladio Peña de la Rosa. Sí, pero vamos... Pero no por esas razones. No, porque hay una cosa trae otra. Una cosa trae otra. Ya. ¿Qué sucede? Que al aplicar la línea de masa de cero terrorismo, las masas tomaron confianza. ¿Y por qué tú crees que en el 69 salen las masas de la universidad en la lucha por el medio millón? Y se logra impactar a todo el país con esa lucha de masa, donde no se tiraban bombas, donde la policía se presentaba y se forcejeaba y se reprimían y mataban, pero las masas seguían políticamente. Esto era Línea Roja. No, esa es la influencia del movimiento, donde está la Línea Roja jugando un papel importante, porque está renunciando a esa política de terror, al terrorismo individual. Te voy a poner un ejemplo, claro. Nosotros formamos un comité unitario en Villajuana y Villa Consuelo. Estaba el MPD, el Movimiento 24 de Abril, los Corecatos, el PRD y la Línea Roja. El PRD estaba bajo la influencia del MPD totalmente. Totalmente. Entonces, era un micromeeting como a las 6 de la tarde en Villa Consuelo. Cuando hacemos el micromeeting, de repente se dispara hacia un colmado y tiran una bomba molotov. Yo veo que una mujer, queman a una mujer y no sabemos lo que está pasando. Lo que estamos en el micromeeting no sabemos. Creemos que es la policía que nos está agrediendo. Bueno, se desbarata. El micromeeting. Salimos corriendo. Al otro día, cuando nos reunimos, yo pido una explicación de lo que pasó. El compañero del MPD dice, no, nosotros planificamos justiciar a un calié, el dueño del colmado era un calié. Digo yo, esa era la acción. Entonces nosotros no sabíamos nada. Desde hoy el comité unitario cuenta sin nosotros. Pero esa era la realidad que se vivía. Esa era la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo no te estoy diciendo que la policía no reprimía ni mataba. Porque el sargento Ráfaga, sin hacer nada, mató 4 en Barahona. Y los 3 muchachos de Atomayor, que lo secuestraron y lo asesinaron. Y los 5 muchachos de Héctor J. Díaz. Era una política represiva, pero esa política represiva tú no podías contestarla militarmente porque tú no tenías la fuerza para hacer eso. Una política equivocada. Ahora, cuando aplicamos la línea de masa, lo que se llamó línea de masa, logramos aquello que decía Mao Zedong, que decía, el movimiento estudiantil forma parte del conjunto del movimiento popular. Su ascenso impulsará el ascenso de todo el movimiento en general. Y fue así. Fidel, ¿cómo ustedes respondieron la táctica Hilda Godró? De salir de Balaguer por cualquier medio, a toda costa, y la creación de los comandos revolucionarios. Sabíamos que era un error. ¿Ustedes entendieron que era un error? Sabíamos que era un error y se lo dijeron al MPD. Lo decíamos y los combatíamos. Decíamos, esta política es errónea. Por eso te puse ese ejemplo. Y lo decíamos en nuestro periódico. Servir al pueblo se llamaba nuestro periódico. Y lo decíamos. Pero ellos después entendieron, se dieron cuenta. Pero nunca he escuchado una crítica certera. A mí me lo dijo Julio de Peña Valdés, me dijo, nos equivocamos, los comandos clandestinos nos tragaron. ¿Tú sabes por qué? Porque los comandos clandestinos no eran
instrumentos de formación política, de educación, era cualquiera. No era una estructura del partido propiamente. Era una estructura del partido periférica y estaba todo ligado, Entonces, esa fue la vía para penetrar e infiltrar al movimiento popular dominicano. Fueron muchas, porque también se dio de arriba. Juanito era del MPD. Juanito el Lagarto. Era del MPD, se dio de arriba. Genao Payá era del Comité Central del 14 de junio. La infiltración de la CIA y de los organismos de seguridad siempre fue permanente a todos los niveles. ¿Ustedes fusilaron a alguien por infiltración en la línea roja? No tuvimos. Ya. ¿Por qué se produce la separación de Juan B. Mejía? ¿Cómo se crea? Es de la línea roja, que sale bandera proletaria y voz proletaria. Mira lo que sucede. El 14 de junio dio 5 grupos. El grupo de Amaury, la línea roja. El grupo de Baby Mejía, que se llamaba Unión del Trabajo. El grupo de Homero Hernández, que se llamaba Unión de Lucha por una Nueva Quisqueya. Y el grupo del Comité Central, que fue un grupo donde quedó Fidelios, con 4 compañeros. 5 organizaciones. Salieron del 14 de junio. Del 14 de junio. Ya del MPD. ¿Y la línea roja no sale del 14 de junio? Pero te la mencioné. Ya, te mencioné la línea roja. Bien. Ahora, la línea roja mantuvo los principales cuadros a nivel nacional. Por eso la línea roja puede organizarse a nivel nacional. Incluso la línea roja influyó en muchos sectores, en los maestros, en los choferes. En el sindicalismo en general, Sí, línea roja era... En el movimiento estudiantil. En el caso del movimiento de trabajadores telefónicos, correcto, trabajadores eléctricos, correcto. Trabajadores metalúrgicos. Mucha influencia. Bueno, mucha influencia. Tú lo leíste en el discurso. Sí, claro, sí. Si no, yo vi el discurso que pronunciaste con motivo del 50 aniversario de la fundación de la línea roja. E incluso compañeros, se me enviaron compañeros, mira, hay un compañero llamado Luis Rosiche, que fue a trabajar en los cerones cargando cerones de tabaco en Santiago. Sí. Él y yo fuimos los que dirigimos en Santiago, la línea roja, nos quedamos solos, hasta que cayó preso y después me quedé yo solo. Todos esos compañeros se integraron a trabajar en la producción. Se llamó la integración a la producción. ¿Por qué? Porque integrarse con la clase obrera conllevaba que el cuadro político trabajara y pasara lo que pasaban los obreros, para entender la mentalidad. ¿Qué rol jugaron Iván Rodríguez, Esteban Díaz Jaques, José González Espinosa, que eran como las cabezas, el núcleo de dirección? Rafa Pérez, Ferrucho Florentino, sí, incluso en la primera fase de formación teníamos un cuadro muy importante que se llamaba Gonzalo Pérez Cuevas, que fue un hombre de la guerrilla y fue un sargento del ejército, era un hombre muy inteligente, pero él después salió, no siguió. Pero nosotros contamos con un grupo de compañeros excelentes. En esa época esos compañeros, Rafael Pérez Modesto, Nelson de Peña, Guayubín, María González Espinosa. Guayubín, Eduardo María. Sí. Iván Rodríguez. Sí. Todos esos compañeros jugaron un papel importante. Ahora, también tuvimos una desviación. ¿Sí? Una desviación. A ver, vamos a mencionarla. Una desviación foquista. Volvió el foquismo. Volvió el foquismo en una organización que se creó dentro de la línea roja, que se llamó Posición Sur. Posición Sur. ¿Y tú sabes por qué Posición Sur? Pero ustedes sacaron muchas otras organizaciones, pues luego sacaron la Unión Patriótica Antiimperialista también. Porque ya esas son organizaciones periféricas. Como frente de masa. Ya eso es otra parte. Pero Unión Sur. Una fracción dentro de un conjunto, de un partido, de una organización que quiere cambiar, que quiere tomar otra visión. Y de repente te sale algo que es como un cáncer que te sale al que tú habías curado, que era el del 63 y el de Orlando Mazara, ese fracaso. Entonces te sale con la idea de que hay que establecer una base de apoyo en el sur, porque ahí es que están las montañas más altas. Y se caía de nuevo en una equivocación. Y que había que adelantar la lucha contra Balaguer, la lucha armada violenta. Entonces, no se entendía que en ese momento era rectificación, era crecimiento, era lucha política por las libertades públicas. El cuadro tenía que luchar por las libertades públicas, aún cayera la represión sobre él.
¿Y ustedes nunca vieron como propio ese movimiento por Nizaíto de Francis Camaño como el gran líder de la revolución? No, es que no podía ser. Del 65. No podía ser. Como propio de no, ustedes, no podía ser. Pues, ¿tú sabes por qué? Porque es que ya en el año 68 habíamos renunciado al foquismo. Y en el año 68, antes de la división es en julio del 68, pero te puedo decir que en el año, en enero y febrero del 68, y te voy a poner este ejemplo, Blanco Peña, mi querido comandante, Ramón, amigo, Antonio Blanco Peña. Sí, Eligio Antonio Blanco Peña. Eligio Antonio Blanco Peña. Me dijo una vez, ¿tú crees que si viene Pancho, le decíamos Pancho en el 14 de junio, a Camaño? A Camaño. Eso es primera vez que lo digo. Si viene Pancho. Si viene Pancho, ¿tú crees que cuando Pancho pise, el pueblo entero no vaya atrás de él para la loma? Esa era la concesión en ese momento que había. Pero la dirección del 14 de junio entendió que no era correcto, y procedió a enviar un mensaje a Camaño. Ah, ustedes también le enviaron un mensaje. No, pero oye, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue? En el periódico El Nacional. Camaño está en Cuba, ¿y qué? Públicamente. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué? Eso dijo Línea Roja. No, el 14 de junio. El 14 de Estaba junio. hablando de enero de 68. Ah, enero del 68. ¿Por qué era lo que se quería explicar? Que se estaba diciéndole a Camaño que ya se sabía que estaba aquí. Y con ese mensaje lo que se pretendía era detener esa incursión guerrillera, porque no había condiciones para esa incursión guerrillera. Eso lo entendió esa dirección. Pero ya sufrió los fracasos de Orlando Mazara. Ahí es que deciden enviar la gente, los compañeros, fuera del país. Pero Bozo lo había intentado muchas veces con Camaño. Caracoles fue un fracaso desde el inicio. Y entiendo yo que no fue por el número de hombres que fracasó. Bueno, comenzaron con casi 200 hombres y al final si Camaño venía con 50 o 100, el fracaso iba a ser igual. Igual. Porque el asunto es que tú tienes que ver la correlación política. La correlación política que te permite a ti una acción armada no es cuando nosotros queremos, es cuando realmente se pueda. Es cuando tú tengas ganado un espacio político. Es cuando tú tengas una estructura que te pueda responder a un movimiento armado. ¿Qué estructura teníamos en esa época? Nadie tenía nada. Pero los Corecatos habían preparado una pequeña estructura. Pero una estructura. Con Miguel Coco. Pero todo era débil, te lo digo por nosotros, la línea roja. Mauri también intentó crear un movimiento de apoyo y parece que en alguna de las acciones previas, empujado incluso, dicen, por Camaño, eso prácticamente obligó a Camaño a venir. Pero todo fue... Caracoles es un tema, yo te voy a decir como te decía Iturbide, como Gil Iturbide. Pedro Gil Iturbide. Como te decía. Es un tema para otro programa. Ese otro programa, porque es largo, y hay tanta confusión todavía, y tantas cosas que se dicen. Pero lo que te puedo decir, el balance que se puede pasar de la izquierda es la orfandad, no entender el proceso teórico práctico. Pero Fidel, hay un tema vinculado con eso y qué bueno que tú lo planteas de ese modo, la orfandad. ¿Por qué estos grupos de izquierda que podían coincidir en el marxismo, que podían coincidir en el leninismo, que se diferenciaban en el maoísmo o que tenían la diferencia sobre foquismo o revolución desde la base, no se pusieron de acuerdo, no dialogaron, porque se veían como contrarios? Nunca hicieron un esfuerzo realmente auténtico de que somos compañeros en el propósito común de hacer la revolución. ¿Tú te acuerdas que te mencioné la composición social tan extensivamente pequeño burguesa de nuestro país? La pequeña burguesía tiene una característica diferente al obrero. El pequeño burgués, el zapatero es un pequeño burgués que tiene su trabajo, él hace un zapato, él es un dios porque él hace algo. El obrero no hace él el producto final, el obrero uno hace la suela, otro hace el cordón, otro hace el taco, entonces se va y trabajan juntos, están conglomerados, se produce una disciplina, una identificación de clase, un espíritu colectivo. Esa colectividad es lo que le da a la clase obrera esa función de ser unitaria,
Eso es lo que le da la formación a los partidos comunistas, de Ya. tener esa disciplina. La pequeña burguesía no tiene disciplina, cada quien se cree un jefe. Eso lo vimos en la guerra restauradora. Entonces aquí se cree, ¿por qué tú crees que en la Universidad Autónoma hay 2.000 empleados y hay 40 planchas electorales que van a elecciones? ¿Y por qué tú crees que aquí no hay una central única de trabajadores, que las que se han creado se han destruido? Entonces esta pequeña burguesía, nosotros pequeños burgueses creemos que nuestros deseos son las realidades y no es así. Por eso vivimos dando tumbos, dando saltos, creando organizaciones. Óyeme, tú puedes ver lo que pasó con el MPD. Hay un dirigente del MPD que después que dijo que sale del 14 de junio siendo un gran líder, se va para el MPD porque ese es el partido. Partido de la clase después obrera. termina formando bloque socialista, núcleo comunista y después tú no sabes, en el PRD. Tú estás hablando de Fafa Taveras. Claro que sí, estoy hablando de Fafa Taveras, pero es un ejemplo que pongo para que vea de cómo un dirigente con un prestigio enorme, con una capacidad política de aquella época, sale de un partido. Fue comandante en la Revolución. Claro, Civil, claro, destacado. Tuvo entrenamiento militar. Claro también. que sí, todos ellos, ¿cómo terminaron? Nuestros dirigentes no crearon base social, no trataron de unificarnos, porque el peso del individualismo es grande en nosotros. No queremos ceder. Los vietnamitas, si se moría un dirigente, lo lloraban. Aquí cuando se moría un dirigente, se reían porque tal vez querían sustituirlo. Pero la Revolución China se convirtió en un capitalismo con un partido único, es decir, que las transformaciones sociales se han dado. Tú lo dices ahora. Sí, no, Tú dices lo de ahora. Sí, los de ahora. Tiene una explicación. Si te leas Lenin, te vas a encontrar que Lenin no renunciaba al capitalismo de Estado. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú te sacas 1 millón y yo 1 millón, y tú lo dedicas a producir, a poner una fabriquita, y yo me lo bebo, lo gasto en mí. Yo no voy a tener nada, pero tú vas a tener. ¿Qué comercio podía hacer el bloque socialista? ¿Qué producción podía extender hacia el campo capitalista? El campo capitalista siempre fue más poderoso que el campo socialista. Cuando yo veo las estadísticas de qué país tiene más multimillonarios, la República Popular China está en primer lugar en el mundo, Sí, hoy día. Sí, pero Entonces, y dice ser un país pero la base, socialista donde se hizo la revolución. Pero la base es distinta. La base es distinta, porque tú no vas a encontrar allá, en el Comité Central del Partido Comunista Chino, tú no vas a encontrar multimillonarios. Sí los hay No. en el Partido Comunista No, Chino. no lo hay. Sí. Tú no vas a encontrar en el Ejército Popular Chino millonarios. Tú vas a encontrar que el Estado, la grande ganancia de ese Estado se invierten. ¿Por qué han salido tanta gente de la pobreza en China? ¿Por qué se da el gran salto en China? Han sacado, ¿cuánto? Más de 500 millones de personas de la pobreza. Entonces, cuando tú analizas eso... Pero es un capitalismo de Estado. Claro, pero tenía que ser con así. Iniciativa privada, Sí, pero tenía que con ser, empresa, explotación del hombre por el hombre. Tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Porque si tú renuncias a combatir el capitalismo, dentro del capitalismo, tú quedas aislado, tú no haces nada. Entonces tú tienes que integrarte al proceso productivo y además China lo hizo porque los Estados Unidos le abrieron las puertas creyendo que lo iban a echar contra la Unión Soviética. En 1971 lo declararon la nación más privilegiada, Si tú analizas la historia de lo que hicieron los norteamericanos con China, hasta le crearon a Formosa, sí, le crearon sí. y combatieron e incluso intervinieron tanto los ingleses como los norteamericanos. Los chinos en eso no se pierden, ellos saben lo que están buscando, sí. Pero no están así. Right. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Fidel Soto, de los dirigentes de la línea roja del 14 de junio. Muy interesante este diálogo. Fidel, me interesa tu punto de vista sobre la cantidad de movimientos con vocación izquierdista en República Dominicana. Da la impresión de que la revolución en República Dominicana es un tema superado. Es decir, aquí no hay que hacer revolución,
los métodos de producción, el tema del capitalismo y todo eso ya, porque en el mundo las cosas han cambiado. Sin embargo, ha habido una transformación de los izquierdistas hacia la socialdemocracia. Y han ganado izquierdistas muy jóvenes, sin tradición prácticamente, como el caso de Gabriel Boric en Chile. Ex guerrillero, como el caso de Petro en Colombia. Dirigentes sindicales del caso del magisterio, como del miembro del Partido Comunista, como Pedro Castillo en Perú. Y así hay numerosos procesos. Daniel Ortega es guerrillero en Nicaragua, que se ha convertido en un dictador. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? Que no hay ninguna perspectiva de eso, sino que lo que vemos es el control de la derecha, sí, en el caso de República Dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la visión progresista, de izquierda, revolucionaria, socialdemócrata de izquierda? ¿Qué es lo que pasa, en tu criterio? Nosotros arrastramos los males del pasado. Al arrastrar los males del pasado, tenemos las consecuencias hoy, porque no hay un movimiento unificado, con un liderazgo propio. Y esos saltos que tú dices a la socialdemocracia, no lo veo así, son más bien saltos al oportunismo y a engancharse a la moda, porque mucha gente abandonó las ideas revolucionarias, cambiaron. Pero yo te puedo decir una cosa, no hay conclusión final todavía. Nosotros estamos viviendo un presente, pero nosotros no hemos llegado a un final. Toda revolución tiene proceso de avance y retroceso. Las izquierdas dominicanas están en retroceso en el sentido de que no se han unificado, no han cuajado una línea política general, y es muy difícil que logren conformar un movimiento unificado hacia una salida electoral. Y tú lo puedes ver porque han pasado varias elecciones y no lo han hecho. Pero yo no diría que se ha concluido el proceso. Yo creo que la revolución es una tendencia. Y tiene que ser una tendencia, ¿tú sabes por qué, Fausto? Porque en el marco del capitalismo no hay solución para la humanidad. Todo el mundo no podrá tener un vehículo, todo el mundo no podrá tener piscina. La humanidad tiene necesariamente que llegar a lo colectivo. Y lo colectivo comienza por una transformación social, donde el Estado pueda dirigir y dominar las estructuras de la sociedad. Y eso solamente se logra unificando y estando consciente de que en el marco del capitalismo no hay solución. Por eso tú ves los fracasos en el sistema capitalista. Hablan del sistema socialista como fracaso, pero yo veo más de 100 años el sistema capitalista fracasando a todos los niveles. Y por más que inventan que socialdemocracia, que neoliberalismo, que esto, que lo otro, siguen en fracaso. Pero no hay nada que sustituya a la iniciativa privada. Todo depende de cómo tú lo veas, porque la iniciativa privada es dentro del marco del capitalismo. Pero yo te voy a decir una cosa, la iniciativa privada, ¿cuál es la base? La libre competencia. Y la libre competencia se respeta en el capitalismo. No se respeta. Es una violación. Fíjate que a China se le da apertura por el asunto de la Unión Soviética. Y tú ves lo que se está haciendo con las compañías chinas, lo que se hace donde quiera, y lo que están haciendo los norteamericanos. Y esa recogedera de la producción en Europa hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la libre competencia del capitalismo? El capitalismo busca la manera de defenderse. No. Es decir, China es un competidor y China tiene sus métodos, sí, pero y tiene su manera. Desarrolla relaciones y desarrolla inversión extranjera en los países amigos. Sí. Si tú produces cuadernos y yo produzco cuadernos, ya, la calidad de nuestro producto va a competir. Sí. Ahora, desde que yo busco un guardia para que te mate a ti, para que tú no me compitas, desde que yo use... República Dominicana tiene relaciones comerciales y políticas con la República Popular China. Claro que sí. Y es muy desigual. Y con Cuba. El intercambio comercial es absolutamente deficitario para la República Dominicana. Pero te das cuenta del ejemplo que te puse. Cuando tú usas las Fuerzas Armadas, las instituciones jurídicas del Estado, cuando tú usas esos mecanismos para tú imponerte a tu competidor, ¿qué tú estás haciendo? No hay libre competencia, eso desaparece. Eso lo aclaró Marx hace años en sus obras. Y eso lo estableció Lenin.
Eso es una cuestión clara. El capitalismo, eso de la libre competencia, de la libertad de producción, eso es falso, eso no es verdad, es un eufemismo, es un engaño para que la gente crea. ¿Por qué tú crees que un régimen como el de Guatemala, de Jacobo Arbenz, fue derrocado? Eso fue en el año 54. 54. ¿Y por qué tú crees que Joao Goulart fue derrocado? Ajá. ¿Y por qué tú crees que un régimen democrático como el de 63, de Juan Bosch, fue derrocado? Y lo de Perú, por ejemplo. Recientemente, la pasada semana acaban de derrocar al presidente Pedro Castillo de Perú. Si vamos a la regla de juego. ¿Qué tiene eso que ver Si con...? vamos a las reglas de juego de la democracia representativa, usted tiene que respetar. Pero la Constitución peruana establece la incapacidad moral para destituir a un Pero presidente. pero esa incapacidad tiene que demostrarla a un tribunal. El Congreso No, la estableció. No, eso tiene un le proceso. atribuye, la Constitución le atribuye al Congreso Eso tiene un esa capacidad. proceso. Eso es como lo de Claro que Dilma. lo van a tener que cambiar eso, porque no hay un presidente que sobreviva. Pero eso es como lo de Dilma, eso es como lo de Dilma, la brasileña. A Dilma Rousseff, Sin embargo, que la destituyeron. a Bolsonaro no le han evaluado como a Pedro Castillo, que más loco, es un loco, y es un troglodita, un hombre terrible, que hizo cosas terribles allá en Brasil. En Brasil, sí. Todo es, Fausto, manejado por una potencia. Todo es manejado por una potencia. ¿Tú crees que el destino de República Dominicana está determinado por Estados Unidos? Yo creo que está determinado por Estados Unidos porque son los que ejercen la influencia. Pero nosotros establecimos relaciones con la República Popular China. Tú trajiste aquí a Antonio Isaconde. Sí, sí. ¿Y tú recuerdas lo que él te dijo? Pues sí, recuerdo. ¿Tú recuerdas? No sé a qué aspecto te refieres. te lo voy a Fue decir, una conversación de una hora. Te lo voy a decir. Él te dijo que él encontró 5 asesores de Israel en su ministerio y uno de ellos había sido ministro de Interior en Israel y tenían sueldo de más de 500 mil pesos. Sí, pero ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El ministro a quien él sustituyó era un hombre de la ultraderecha de República Dominicana. Pero entonces, ese ministro tuvo la decisión de contratar asesores. No, pero oye... Eso fue Pelegrín Castillo. Sí, pero oye esto. En un Estado no hay individualidades. Todo es dirigido desde arriba. Esa aceptación de esos... Ya, eso es un determinismo. No, es que es así. ¿Tú sabes que es así? Cuando pusieron a Moreno en la fiscalía. Guillermo Moreno, en la fiscalía del Distrito Nacional. ¿Se le iba a permitir que hiciera lo que él hizo? Bueno, él cumplió con su deber, lo que tenía que hacer. Pero saltó. Bueno, el presidente lo destituyó. ¿Pero por qué? Porque creo que fue el caso de la lotería. No, el caso de Balaguer. El caso de Balaguer. El caso de Balaguer, la citación. El caso de Balaguer. La citación. Ya, pero eso fue por lo de Orlando Martínez. Claro, pero lo que te explico es que las altas instancias determinan el papel a jugar por los personajes políticos. Las estructuras de poder se mantienen vigentes de acuerdo a quién va a beneficiar. Pero eso ocurre aquí y ocurre en Venezuela y ocurre en Cuba y ocurre en Nicaragua. Lo único que en Cuba no hay libertad de expresión. El poder. Y no hay medios para expresar, o en Nicaragua, en donde han cerrado todos los medios. Cuba es una revolución clara que lo ha establecido. Pero el hecho de que sea una revolución no le da derecho a violar los derechos humanos. Pero tiene su norma. En Cuba no hay violación de derechos humanos. Sí, claro. No. Totalmente. No hay derecho. Óyeme, los palos que le dan a la gente cuando salen a la calle a protestar en Cuba. Fausto, Fidel, lamentablemente lo hemos visto. Mira, ahí y tú sabes, las damas de blanco, todos los movimientos que hay de protesta en Cuba. Hay paleros en Cuba peores que lo que había en la dictadura de Trujillo aquí. Fausto, de verdad, Fidel. Ahí tenemos una contradicción. Ya, ok. No, pero eso es normal que tengamos contradicción. Sí, tenemos una contradicción y déjame decirte una cosa. La defensa de la Revolución Cubana, para mí, tiene una importancia no solamente histórica, sino de justicia, porque han sido muy consecuentes con el pueblo dominicano. Muy consecuentes con el pueblo dominicano en la lucha contra la dictadura y por la libertad. Pero los venezolanos han sido muy consecuentes con el pueblo dominicano. De ahí surgió el movimiento 14 de junio, la guerrilla del 14 de junio del año 59. El movimiento de liberación nacional se fundó en Venezuela. Venezuela aceptó, porque formaba parte en esa época, Rómulo Betancourt, de las tendencias democráticas. Pero cuando le tocó a Rómulo Betancourt matar comunistas
y hacer los desastres que hizo. Lo hizo terriblemente, y como agente de la CIA que fue, como un traidor que fue. Bueno, pero dicen que todos los que formaron parte de esa escuela, José Figueres, Juan Bosch, están vinculados con la CIA. No. Rómulo Betancourt también. No, porque está claro cuando se necesitó. Porque formó parte de una escuela democrática en América Latina. Cuando se necesitó ayuda en la Revolución de Abril de los venezolanos lo negaron, que era el avión para traer a Fernández Domínguez acá. Lo negaron. No estuvieron nunca de acuerdo. Y con vos, yo vi la entrevista que tú le hiciste a un señor que se ha dado a la tarea de denigrar a Juan Bosch. Yo le llamo el supercomandante o el triple comandante, que él te dijo a ti, bien un libro, tú le dijiste. Bonaparte Gotro Piñeiro, tú le dijiste, bien un libro que Juan Bosch, y él te dijo, sí, tú lo sabías, y ustedes dos gozaron eso. Déjame decirte que es una falta de respeto a un hombre como Juan Bosch, porque Juan Bosch es un hombre claro. Pero él conoció muy bien a Juan Bosch. Lo conoció muy bien. Muy bien, Cavito fue parte del equipo de dirección de la revolución del año 1965. No fue del equipo de la dirección. Él relata. Yo era un carajo. En la fotografía yo lo veo. Sí, pero él relata su palabra, él relata. Yo era un carajo a la vela, que estaba debajo del comando central, y pidieron un periodista. Y le dije a mi amigo, ve tú, que eres más periodista que yo. Y él le dijo, no, vete tú, que mi mujer está enferma. Y yo subí y me pusieron en un escritorio. Y ahí comencé a hacer el trabajo. Él dice... Las circunstancias son así. Claro, y jugó bien ese papel. Jugó su papel. Pero después de ser un mentiroso y una persona... Él tuvo contradicciones muy fuertes con el profesor Juan Bosch. Sí. Y tiene críticas que él siempre reitera, porque yo creo que, pero eso es un derecho que él tiene. Pero enfermiza. Porque... No, pero no enfermizo, no, porque no somos médicos tampoco para decir que alguien ¿Tú está enfermo. ¿Tú sabes por qué? Ajá. ¿Por qué enfermizo? ¿Por qué? Porque una persona que diga que formó 3 comandos en la Revolución de Abril con un revólver, y que fue el que ordenó dispararle a los americanos, y que fue el que convenció a Camaño de que aceptara la propuesta de Juan Bosch, cuando todo el mundo sabe los hechos que están ahí escritos, y cuando él dice que Juan Bosch tenía trato con Balaguer, y dice en un escrito que él era el responsable de la seguridad de Juan Bosch, de moverlo junto con García Germán, y que Juan Bosch era un hombre muy chivo, y que si iba a una casa no aceptaba que el servicio se diera cuenta que era él. Él mismo se está desmintiendo contra ese señor, que ha hecho eso después que murió, nunca lo hizo en vida. Y eso es una falta de respeto, una desconsideración. Al profesor Juan Bosch. Claro, y a la verdad histórica. Ya. Yo le he señalado varias cosas que te lo voy a hacer llegar. Házmela llegar, te lo voy por a favor, hacer llegar. Sí. ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues Fidel Soto, muchas gracias. Fue secretario general de la UER, fue fundador, está entre los fundadores. No fundador. De la línea roja del 14 de junio, uno de los partidos de izquierda de mayor influencia en el movimiento social, obrero, campesino, profesional, técnico, metalúrgico de República Dominicana. De la izquierda que vivió, sufrió las consecuencias de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer y que insiste y sigue creyendo no en el foquismo, sino en la transformación social y los cambios profundos, revolucionarios en República Dominicana. ¿Interpreto correctamente? Así es. Así es. Muchas gracias a Fidel Soto por este diálogo y muchas gracias a ustedes por la compañía.